precisamente pone a la luz una serie de situaciones que se presentaron en jugadores que de pronto escuchábamos, bueno, X jugador se suicidó, o ha habido jugadores que tienen problemas a largo plazo y todo se lo achacaban precisamente a alteraciones. Entonces, el fútbol americano es uno de los que más se ha estudiado, pero no es el único deporte. Precisamente muchos de los boxeadores llegan a tener conmociones cerebrales cuando son noqueados o producto de una serie de golpes repetitivos. Muchos futbolistas, y que de hecho existe por ahí el antecedente, por ejemplo, en la selección mexicana con Andrés Guardado, en un partido que fue México contra Paraguay, recuerdo muy bien el Estadio Azteca, en el cual Andrés Guardado recibe un golpe, cae, y el momento de caer de sentón y rebotar, la energía se transmite hacia su sistema nervioso central, específicamente hacia el encéfalo, y ahí condiciona que haya una conmoción. No se detecta a tiempo, el jugador sigue en el campo, y si ustedes siguen ese partido, o si lo buscan por ahí, fue un amistoso que hubo previo al 2012, si mal no recuerdo. Andrés Guardado andaba corriendo en automático, ya no tocó el balón, ya no hizo gran cosa, y una persona muy cercana a mí, que precisamente estaba con selección mexicana, me comentó que llegando al vestidor después de bañarse, dijo que no sabía ni dónde estaba, ni qué había pasado, que cómo había llegado al vestidor. Entonces, en el fútbol es muy frecuente que suceda, en el rugby es otro deporte, es muy frecuente que llegue a suceder, y que incluso las técnicas para el juego se han modificado importantemente en el rugby, y ha condicionado que se reduzca también el número de conmociones que llega a haber. Y regresando un poquito a la parte del fútbol americano que comentabas, pues se ha tratado de modificar reglas, se ha tratado de modificar comportamiento deportivo precisamente para evitar que este tipo de complicaciones a largo plazo empiecen a alterar a los deportistas. ¿Por qué? Porque ya no nada más es que condicionen que en ese momento pierde el estado de alerta, o tengo dolor de cabeza, o no coordine, o no se ubique donde está en tiempo y espacio, sino a largo plazo llega a haber muchísimas complicaciones. Eduardo, tu investigación, ¿qué te ha encontrado en todo este tipo de lesiones o de traumas? Eh, pues lo que he llevado a la investigación es obviamente los traumatismos en el fútbol americano, que son los golpes casco a casco, los golpes con cualquier otra extremidad a la cabeza, los golpes de terreno de juego a la cabeza. En el fútbol soccer también, como ya lo mencionaba Samuel, el contacto, el continuo contacto con el balón de los futbolistas hace que pueda llegar a tener un problema a largo plazo sobre su cerebro. En el béisbol, los golpes con la pelota, un rolado que no llegas a ver y te rebota la pelota. Entonces, en diferentes deportes se ve el tema de las conmociones cerebrales. Aquí en México todavía no estamos atentos a poderlo atacar, ni siquiera en el tema del fútbol soccer, que digamos es el deporte que impacto tiene en la nación. Entonces yo creo que debemos empezar a hacer un poco más de investigación aquí en México, tanto en fútbol soccer, en béisbol, en fútbol americano, para proteger así a nuestros atletas, como lo están haciendo en Estados Unidos o en Australia, que ya tienen un control en el tema del rugby. De hecho, tengo entendido que en Inglaterra hay un documental de la BBC que de niños menores de 12 años tienen prohibido cabecear el balón, doctor. Sí, de hecho hay una regla actualmente que se evita que haya el cabeceo del balón, porque precisamente han encontrado que el peso del balón o el movimiento del balón contra la cabeza y los músculos del cuello, que todavía no están lo suficientemente fortalecidos para un impacto de esas características, ha condicionado que haya una modificación en vamos a llamarle, en las reglas del fútbol en los niños, y así se evite el cabeceo. Y de hecho, precisamente también en Estados Unidos se ha buscado el que ya no haya un contacto cabeza con cabeza en el fútbol americano, o se ha tratado de buscar que no haya ligas equipados hasta una edad en la cual ya el
cuello y la cabeza dan soportar mejores los impactos, y estos estamos hablando de que a partir de los 16 años quieren permitir que se puedan equipar. Entonces esto obviamente modificaría completamente el desarrollo del deporte. Y además, como al final dice en la película el doctor Omalu, ¿no? Que me gusta mucho esa frase, cuando, si yo no tengo nada en contra del americano, al contrario, mi esposa le encanta, dice, es un deporte hermoso, pero es como el militar, el soldado sabe que su vida está en riesgo y aún así pelea por su patria. O sea, lo único que yo quiero es darle y decirle a los deportistas que hay ciertos riesgos que deben de tomar en determinadas disciplinas, en este caso era el fútbol americano, y tú sabes si le entras o no le entras. Sí, claro. O sea, Sí, por supuesto. Ahí, Más ok, ahí el tema es que como lo menciona el doctor Malu, hay que informar y la gente que sepa o no sepa si, si está bien practicar el deporte o no. El problema aquí es que no tenemos la información suficiente en tema de la conmoción cerebral y de la CTE. O sea, entonces cualquier atleta dice, bueno, pues no me va a dar una conmoción, bueno, con cualquier cosa se quita, pero porque no está informado. Entonces el plan es empezar a informar a los deportistas, que es un tema que hay que tratar. Doctor, aquí en México, ¿qué es lo más complicado? ¿El tratar con el niño, el adolescente, el jugador o con el padre? Porque en muchas ocasiones, pues también los papás, si no los ven noqueados, como se dice en el argot, apagados, con la tele apagada, pues dicen, es que está bien. Pues mira, realmente te lo voy a decir como por experiencia. Yo fui también jugador de fútbol americano, yo tuve una conmoción y que precisamente eso condicionó que tuviera que salir del deporte. Mis padres dijeron, no, adiós, este deporte es de locos. Pero existen otros papás, existen coaches, hombres que se niegan a dejar el campo de juego, precisamente en el deseo de, a veces los papás, de que el niño sobresalga. En otras personas, llámense los coaches, en el deseo de que el mejor jugador que tiene no salga del partido. Y finalmente, los jugadores que desean continuar. Es uno de los principales problemas que podemos encontrar, porque el médico puede decir, ¿sabes qué? Ya no sigue, no tiene buen equilibrio, no se acuerda dónde está, no está orientado en espacio o en tiempo, y dicen, no, sí puedo, mire, coach, deme el balón y yo sí, o ¿sabe qué? Yo todavía puedo llegar y taclear, pero puede llegar a ser contraproducente. Entonces, el gran problema es hacer entender a la gente que la conmoción cerebral llega a ser un gran problema a largo plazo, que independientemente de que ahorita digan, bueno, sí, sigo jugando, puede llegar a haber más síntomas y llega a agravarse más. Entonces, hay una regla que se sigue muchísimo de acuerdo a una evaluación que se hace, que es CAT-5, que dice, ante la duda hay que sacarlo, y ante la duda de que haya conmociones se tiene que retirar al jugador totalmente. Y tú, Eduardo, tú tuviste también una experiencia que lo que derivó esta investigación, pero yo recuerdo mucho hace unos años el chico de FADEMAC, no me acuerdo de qué equipo, que falleció inclusive en el terreno de juego. Bueno, se desmaya en el juego de Tomás, ¿no? ¿Cómo se llamaba este niño? Que se desvanece en el terreno de juego, recordarán, y días después fallece por una conmoción que no le detectaron, que él tampoco dijo nada y que al final del día, bueno, pues terminó con su vida. Sí, claro. Bueno, es que es importante, ya lo mencionó Sam, o sea, el tema de... Tenemos la filosofía en el deporte, no solo en el fútbol americano, quizá se toma más en el fútbol americano, pero pues yo también participé en básquetbol, voleibol, fútbol, soccer, en el cual cuando tienes una lesión y el partido está caliente o está ahí en el límite, tú quieres seguir, y por más que tengas una lesión,
no te importa si se agrava o no, o sea, la adrenalina de seguir te da más. Y eso es el problema. Si vuelves a lesionar o la lesión se agrava, puede ser mortal, como tú lo mencionas. Entonces, aquí lo importante es eso, que los coaches y los árbitros tengan yo creo que alguna clínica donde vean o sepan analizar a su jugador, y aunque el jugador diga, oye, es que quiero seguir, por favor, no me saques, tener el decirle, ¿sabes qué? Es por tu seguridad, es por tu salud, y aparte por seguridad y salud del equipo y de la liga, ya que hemos visto que tanto en NFL como en NCAA, por las conmociones cerebrales ha habido demasiadas demandas. Entonces es también para proteger tanto a los coaches, a la liga y a los equipos. ¿Qué puede haber en un futuro, doctor, hacia el deporte para erradicar, bueno, no erradicar, porque nunca vas a poder erradicar esto, pero disminuir al máximo? Bueno, pues lo primero es precisamente educar a la población, educar a los jugadores, a los coaches, a los papás, que ya se ha estado, por ejemplo, la Liga FADEMAC, junto con ONEFA, si mal no recuerdo también, estuvieron haciendo obligatorio que hiciera una serie de certificaciones para los coaches, para poder detectar síntomas de conmociones. De la misma forma, se ha buscado erradicar las malas prácticas en relación a riesgos para la práctica del fútbol americano, como el golpeo casco-casco, una serie de drills o de habilidades en el campo para evitar que llegue a haber más impactos. Entonces, la técnica de tacleo, han buscado de muchísimas formas evitar ese tipo de situaciones. Por otro lado, algo que también se ha estado buscando es mejorar los cascos, y Lalo precisamente entra en este punto, en que buscaban hace algunos años una marca que decía el primer casco anticonmociones, y me tocó cuando estaba como médico de Liga Mayor de Pumas, que el casco al primer golpe salía volando. Entonces, pues obviamente no nada más eso a la cabeza, sino también cómo se transmite la energía del cuerpo o de la parte externa hacia el cerebro. Entonces, algo que se debe de cuidar mucho es que se tiene que enseñar que el casco no es para golpear, el casco es protección. Y precisamente si alguna vez vemos en la parte de atrás del casco, dice, este casco es una protección, no debe usarse para golpear, pero cuando los pintan con los colores del club, es lo primero, o del equipo, es lo primero que llegan a tapar. Entonces es importantísimo que se entienda que el casco es protección, no es para golpeo. Y eso ha estado toda la vida, ¿no, doctor? Ese lema. Sí, claro, ese lema, esa etiqueta ha estado siempre en los cascos, desde que yo jugué en los 80s para acá, entonces imagínate. Y por ahí el uso de tecnología que te permita detectar los impactos, como lo ha estado desarrollando Eduardo desde hace ya años, detectar el grado de impacto o la magnitud del impacto. Y más adelante surgió precisamente una idea con Lalo, el poder hacer una detección de cuántos impactos, por mínimos que sean, recibe un jugador y de cuánta energía estamos hablando en cada impacto, que también pudiera ser uno de los factores más predisponentes, el que haya una suma de golpeo y que condicione también alteraciones. Entonces, de hecho, antes de que yo conociera a Lalo, que ya tiene varios años cuando empezó con esta investigación, le comentaba cuando te entrevisté, recordarás, Lalo, que yo veía en Estados Unidos una investigación que había con estos famosos Viper, ¿se acuerda que eran estos aparatitos que mandaban un código porque uno recibía un recado? Y habían hecho uno para los coaches, traía ahí su aparatito y le decía, el casco el número 52 acaba de sufrir un impacto de tal calidad, ¿no? O de tal cantidad o magnitud. Y eso pues se daba. Entonces creo que se debe de seguir con estos estudios. Ahorita usted lo menciona, doctor, y yo en mi pregunta anterior se lo comenté. La NFL junto con CFL, con muchas ligas profesionales, inclusive la LFA está por ahí involucrada, nos lo ha platicado el doctor Gerardo Vázquez,
tratan de trabajar en pro de esta prevención de conmociones, pero también hay algo muy cierto, doctor. No todos los cerebros pueden absorber un golpe de la misma manera, que eso también habría que valorar, ¿no? Sí, claro. Más que los cerebros absorban el impacto, perdón, nada más hacer una parte puntual. Cada persona puede tener un umbral diferente para los impactos que se tienen. Como el cerebro de Homero Simpson, ¿no? Ahora que los Simpson están de moda. Pues no, más bien yo te diría que o sea, todos los cerebros tienen las mismas características, pero cómo absorbamos la energía en la posición en la cual tenemos, la forma en cómo se lleva a cabo el impacto, etcétera, será un factor que pueda condicionar el que haya más o haya menos alteración a nivel del sistema nervioso. Lalo, dentro de lo que has evaluado, medido, ¿qué nos puedes decir tú de esto? Bueno, regresando a lo que comentaban, sobre todo por lo de la etiqueta que decías de Noxide, donde decía, bueno, el tema de la leyenda, también tiene una leyenda en la cual dice la durabilidad del casco. Y lamentablemente aquí en México tenemos en los equipos cascos de hace como 30 años, los cuales se siguen usando. Entonces también hay que ser puntuales en que el casco tiene una durabilidad y si no respetamos eso, al final ya no va a terminar como protección, sino va a ser un arma en contra de nosotros. En el tema de las conmociones y de los factores, bueno, como lo menciona Sam, hay diferentes factores, del cual puede ser una, si el jugador consume drogas. Ese es un factor bastante importante, ya que no obviamente mata muchas neuronas de nuestro cerebro y es más peligroso una conmoción. También beber alcohol, el hecho de no dormir, el hecho de no estar hidratado, en sí el hecho de no ejercitarte. Entonces hay diferentes factores que hacen más peligroso la conmoción cerebral. También las sustancias que consumimos al comer pueden ser dañinas a nuestro cerebro. Entonces la idea aquí es hacer un análisis de datos precisamente para saber cada jugador a qué magnitud se empieza a conmocionar. Podemos recordar, el que empezó con toda esta investigación fue el doctor Stephen Duma de Virginia Tech, con la universidad obviamente de ahí de Virginia Tech, con el equipo, para hacer el envío de datos de los impactos que recibían los jugadores. Se lo ponía a uno de línea ofensiva, uno de un receptor, a un quarterback, y de ahí empezaba a analizar los datos. Entonces es lo que nosotros queremos hacer ahora con la tecnología que tenemos del machine learning, del análisis de datos, empezar a analizar todos estos factores predisponibles, a ver si el jugador tomó, si el jugador bebió, si el jugador consume drogas, si el jugador se alimenta así, entonces está teniendo unas conmociones o tuvo una conmoción de tal magnitud. Bueno, entonces vamos a ver si este caso se repite con alguien que tiene los mismos hábitos. Y por algo también la NFL ha estado sacando los concursos de Play Safe, Play Smart, la de First and Future, donde empiezan a hacer concursos de análisis de datos, concursos de mejoras de casco para proteger a sus jugadores. Y doctor, también el gran problema del uso indebido de analgésicos, ¿no? Y de todo este tipo de medicinas que, lejos de ayudarte, te evitan el dolor, pero te agravan lesiones, no solo del cerebro, sino las articulares, las musculares. Sí, claro. Bueno, de hecho, el hablar específicamente del uso de analgésicos y antiinflamatorios, precisamente la Asociación de Jugadores de la NFL argumentaban dentro de uno de los alegatos que han tenido es que
a muchos jugadores los inyectaban, los infiltraban, les daban medicamentos para seguir jugando. Entonces ellos decían que les preocupaba más el espectáculo que específicamente la salud del jugador. Muchas veces, un analgésico no va a evitar que haya una conmoción, un analgésico no va a quitar los síntomas de una conmoción más que el dolor de cabeza, pero la pérdida de conocimiento, la pérdida en la orientación de espacio y tiempo, la pérdida del equilibrio, la visión borrosa, la visión doble, no se va a ver modificada gracias a un analgésico, al contrario. De hecho, algo que se recomienda muchísimo es evitar tomar medicamentos. Hay algunos medicamentos que pudieran alterar incluso la coagulación en dosis altas o en dosis continuas, como es el ácido acetilsalicílico, y esto condicionar que si hubiese un hematoma, un sangrado en la cabeza o en el encéfalo específicamente, pues no se pudiera detener tan fácilmente. Entonces, por eso también no se recomienda tomar analgésicos, y que precisamente muchos jugadores dicen, dame algo para que no me duela, ¿no? Finalmente son golpes, finalmente son traumatismos, y los que lo jugamos pues sabemos que a veces vives con dolor de todos los trancazos que te dio en la semana y todavía del partido. Pero específicamente hablando hacia las conmociones, pues no hay un medicamento que vaya a evitar que sucedan, porque si lo hubiera, pues créeme que ya habría muchísimos jugadores que dirían, pues con esto me evito la conmoción, que no es el caso. Y lejos de ayudarte, te perjudica, ¿no? Porque hay muchos que toman antes del juego, y no es un secreto, varias cosas. Digo, al final del día no vamos a señalar a nadie, porque hay mucha gente que lo ha hecho, ya otros que no lo han hecho, pero también esto te perjudica, ¿no? Al tener adrenalina, endorfinas, todo lo que generas dentro de un juego, pues te desbocas y te puedes provocar más daño que hacer un bien por el grupo, ¿no? Que por ser el equipo. Sí, claro. Sí, por supuesto. Entonces, por eso es que también debemos de cuidar muchísimo eso. Ajá, dime. No, es que le iba a preguntar a Lalo, que ha llegado a trabajar con gente de la Unión Americana, ¿qué tan lejos o tan cerca estamos de los estudios? La verdad estamos tremendamente lejos. Primero, porque cuando yo tuve la oportunidad de ir al Congreso de Boston, en Boston University, ellos tienen un laboratorio de cerebros, el cual aquellos que tuvieron una muerte y jugando algún deporte, sea soccer, sea fútbol americano, básquetbol, y quieren donar a esa institución, lo llevan y pueden analizar si el jugador murió a causa de una CTI, de qué grado. Entonces es algo que ni siquiera tenemos aquí en México. No tenemos un banco de cerebros donde podamos analizar a nuestros atletas, ni en fútbol, soccer, ni en americano, ni en básquet, es más, ni en civiles. Entonces ese es uno de los temas, tener un laboratorio donde podamos analizar cerebros, empezar a compartir al atleta mexicano qué es cuáles son esos factores, o si se están muriendo de CTI y ni siquiera lo sabemos. Entonces por ahí empieza. También el tema de la tecnología. Yo he desarrollado mi sistema, como lo saben, pero no he tenido la oportunidad de poderlo ingresar a ningún equipo, o por lo menos Salvador, porque lamentablemente o se les hace muy caro o no quieren que se les revele la información que nosotros queremos sacar, ¿no? Y que sea contraproducente para ONEFA o CONADEP o etcétera. Entonces hasta para el fútbol, soccer. Apenas tuve pláticas con gente de Liga MX donde ellos están encantados de trabajar conmigo. Entonces ahí hay un acercamiento. Lamentablemente por el tema del COVID, que se canceló la liga, ya no podemos hacer nada, pero ahora que retomemos, queremos empezar a hacer esos análisis de datos en el fútbol, soccer, y ir empezando a escalar poco a poco. Sí estamos años luz de Estados Unidos, pero hay que empezar de alguna forma, y en cuanto empecemos vamos a estar más cerca de ellos. ¿Y es el país más avanzado, doctor, en estudios, Estados Unidos, o algún otro también tiene estudios? En otros deportes, hablaba usted del boxeo, ¿no?
Me imagino que en Europa, que les gusta mucho el pugilismo, deben de tener este estudio. Sí, de hecho existen diferentes estudios en varias universidades. Hay una universidad en Bélgica que también están haciendo diferentes estudios. Específicamente, pues los que más se están publicando y más se ha, vamos a decirlo de esta forma, dado a notar, pues han sido los estudios de la doctora Anne McKee, del doctor Bennet Omalu, a raíz de la película. Pero finalmente existen en diferentes partes del mundo, en diferentes países, específicamente Europa, en Asia, existen diferentes grupos de estudio que están publicando precisamente sobre este tipo de alteraciones. Entonces, pues vamos a llamarlo, no es específico de Estados Unidos, aunque son los que más, vamos a llamarle, más la atención han tenido. Y además hay que hacer una cosa, son un poco más conscientes, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo, desafortunadamente, y lo estamos viviendo ahora con el COVID, ¿no? El mexicano es muy necio, desafortunadamente. Somos muy necios. Pues yo creo que también son los que más generan investigación también, o sea, tienen más disciplina en ese punto, tienen un deporte que llena estadios, que jala gente, que tiene muchísimo dinero de por medio. Entonces esto condiciona que, pues, que también se tenga que cuidar esa parte de espectáculo. Entonces yo creo que sí es muy, muy valuable el que ellos estén haciendo una serie de estudios para poder, pues, mejorar su espectáculo y cuidar a los jugadores, que eso es, creo que, lo más importante. Entonces ya vas a trabajar con gente del fútbol, pero hay un deporte, Eduardo, que la verdad no se ha metido mucho a investigar y hay muchas conmociones, se llama béisbol, ¿no? Sí, claro, como lo mencionaba, el batazo, un rolado que te bote y te pegue en la cabeza, entonces, y esos factores pueden llegar a ser una conmoción. Lo vemos con la niña, o sea, era una espectadora, yo lo sé. Cuando batea el jugador, creo, si no estoy mal, de los Cubs de Chicago, y se va de foul y le pega a la niña y lamentablemente resulta con un traumatismo cerebral para toda la vida. Entonces, el béisbol es un tema que sí, obviamente da las conmociones cerebrales, pero hay que empezar a hacer esto. No he tenido el contacto con la Liga Mexicana del Pacífico o la Liga Mexicana de Béisbol, no sé, con Diablos, con Leones, con Sultanes. Me gustaría empezar a hacer análisis, decirles, ¿sabes qué? Oye, tengo esta propuesta, vamos a empezar a hacer investigación. El chiste de esto es que empecemos a hacer una cultura deportiva de investigación, tanto en béisbol, fútbol americano, básquetbol, y empezar poco a poco, como te digo, para empezar a hacer estudios de qué le pasa al atleta mexicano. Sí, eso es muy importante, digo. Y por ejemplo, doctor, aquí en México, con el Consejo Mundial de Boxeo, que digo, al final del día, pues es prácticamente mexicano, ¿no? Ahí está la familia Sulaimán muy metida. Sí, claro, y digo, finalmente podríamos trabajar con muchos deportes, no nada más con box. Se puede trabajar con taekwondo, se puede trabajar con rugby, se puede trabajar con hockey sobre hielo, hockey sobre pasto. Que fíjate, ahorita, Fútbol. perdón que lo interrumpa, doctor. Ahorita que dice el hockey, para mí es uno de los deportes hacia el espectador que más lo protege, porque el puck no llega al espectador, ponen inclusive hasta redes para evitar que un puck, digo, un puck es mortal para una persona que no traiga una protección. Creo que ahí se nos perdió la... ¿Tú me escuchas, Eduardo? Parece que los dos ahí están teniendo algo de problemas de comunicación, pero bueno, pues ahí está parte de lo que estamos platicando acerca de las conmociones en el deporte. Ya tocamos el tema del fútbol americano, ya tocamos el tema de lo que es el rugby, el boxeo, inclusive el fútbol, soccer y algunas otras cuestiones que se han puesto aquí en la mesa y se han ponderado. Así que pues la situación se mantiene
Y bueno, pues seguimos aquí en línea. Cualquiera de sus preguntas las estaremos contestando y estaremos platicando aquí con ustedes referente a toda esta situación, en lo que pues recuperamos un poco aquí a Eduardo y también al doctor Samuel, que bueno, pues son los que están ahí platicando con nosotros acerca de esta situación de las lesiones y de las conmociones cerebrales que existen en el deporte. Recuerde que bueno, pues podremos estar siguiendo con estas pláticas. Es un tema sumamente interesante, es un tema que pues tanto a ustedes como a uno como periodista o como padre de familia pues nos importan y nos importan mucho, porque lo que más queremos es la salud tanto de los niños como bueno pues también la salud de la gente que practica algún deporte. Entre menos problemas tengas para afectar tu movilidad y todo eso, pues al final del día se te va a agradecer esta opción. Así que pues hay alguna pregunta que ustedes tengan, alguna de las situaciones que nos quieran comentar, estamos totalmente abiertos para que nos hagan sus planteamientos y pues nos puedan mencionar qué tema les interesa en el aspecto de la salud, qué es lo que ustedes les gustaría, y de ahí en adelante, bueno, pues ahí empezar con lo que son este tipo de charlas que podríamos ir programando semana a semana para tener más información y más detalles de no solo las conmociones cerebrales, sino otro tipo de lesiones que pueden existir en las personas y pues mejorarlas, ¿no? También de prevención, porque puede haber ejercicios, el calentamiento que es tan importante para que uno pueda estar sumamente mejorado, y eso pues es lo que vamos a nosotros a poder seguir con ustedes y mantener esta charla. Parece que ya recuperamos a Eduardo. ¿Ya estás ahí, Eduardo? ¿Ya nos escuchas? Sí, aquí estamos. Ah, bueno, se nos fue un poquito. Eduardo, ya nada más estamos esperando a que el doctor vuelva a ingresar. Y bueno, pues recordar, mi querido Eduardo, les estaba platicando que ya hemos hablado un poco de todo este tipo de lesiones y que vamos a seguir teniendo estas charlas, no solo en temas deportivos, sino también en situaciones de otro tipo de lesiones, ¿no? Sí, claro. Tenemos que empezar, insisto, a tener educación deportiva, empezar a conocer más sobre las lesiones que tiene el atleta en el deporte, como ya lo mencionaba el doctor Samuel, y empezar a ver cómo se puede atender este tipo de lesiones, sobre todo ahorita el tema de las conmociones, que bueno, como dicen, un brazo roto sana, una pierna rota sana, pero el cerebro será muy complicado que lo logre hacer. Sí, eso es, digamos que es una de las situaciones que no piensa uno, ¿no? El tener una lesión de estas características son las que al final del día te pueden afectar y te pueden dañar para tener, pues no una, ¿cómo podríamos decirlo? Pues una vida cómoda, ¿no? Hacia tu futuro. Estas Sí, pues, situaciones. ya lo vimos en el documental de Aaron Hernández, ¿no? O sea, el tenerlo todo, el ser una superestrella de la NFL, millones de dólares y así, y que el tema de, obviamente, aparte de los temas de ciencia, el tema social, lo afectó. Entonces, pero sin embargo, el tema de las conmociones, cuando yo estuve en el Congreso de Boston y vi su cerebro que tenía un CTI grado 3, obviamente sabemos que eso lo afectó a lo largo de su vida.
Pues fíjate, las conmociones y también la permisibilidad, ¿no? Que tuvo en toda su vida él, ¿no? Afortunadamente estamos viendo que ya en el deporte no se van a dar este tipo de situaciones, pero sí es importante el mencionar todo lo que este chavo, pues uno, que le permitieron lo que quería dentro y fuera del terreno de juego, nunca comentó nada de sus conmociones, perdón, para evitar dejar de ser esa gran estrella, y al final del día pues lo llevó pues a la muerte, ¿no? Pues sí, y aparte no solo son no es el tema de las el continuo a la que, como lo mencionaba el doctor Samuel Colía, te transmite a tu cerebro peligroso. Por eso también el futbolista, me refiero al soccer, va a tener este tipo de temas porque está a lo mejor en un partido sea 10 veces, pero en los entrenamientos continuamente cabeceando, y aunque te la conmoción, a lo largo esa suma de peteos en la cabeza le hace un daño a largo plazo. Ya recuperamos al doctor, pues seguimos comentando acerca de toda esta situación que se vive y que se sufre dentro del deporte. Ya les mencionaba a la gente que vamos a estar tratando de tener, no con ustedes, con otro grupo también de doctores, para que platiquemos. Por ahí encontraremos algún momento para Gerardo Vázquez y también pues muchos de los doctores que tengo el gusto de conocer, y que por qué no, hay que abrir este foro para que la gente se entere un poco más. Estas charlas en Instagram, que también las repeticiones las pueden ver en el canal de YouTube, ¿no? Creo que el doctor no nos escucha. Sí, los escucho, sí te escucho. Ah, ok, perfecto. Te decía, doctor, que pues vamos a tener más pláticas de este tipo, ¿no? Para prevenir sobre todo lesiones, no solo de las conmociones, lesiones musculares, lesiones articulares. Sí, claro, y bueno, más que, como bien dices, atender las lesiones, yo creo que lo primero es prevención. Algo que siempre hemos buscado nosotros en la parte de medicina del deporte es prevenir que sucedan este tipo de eventos. Previniendo tienes mayor o una larga vida deportiva, tienes un mejor rendimiento, tienes una mejor capacidad de tu atleta de poderse desarrollar. Entonces, yo creo que si nosotros buscamos primero la prevención antes que otra cosa, no va a haber ningún problema. Pues algo más que quieras agregar, mi querido Eduardo. Pues nada, muchas gracias por esta plática, por la invitación. Qué bueno que podemos dar un poco de la información que nosotros hemos absorbido durante tantos años de investigación y que queremos dejar en conciencia a los atletas en México, coaches, árbitros, hasta los mismos médicos, que hay que empezar a hacer investigación con sus mismos atletas y para poder descartar este tipo de problemas en la sociedad mexicana. Como lo mencioné hace rato con el tema de Aaron Hernández, no queremos que tengamos un Aaron Hernández en cada equipo, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer ciencia, vamos a empezar a hacer tecnología, vamos a hacer análisis de datos y para prevenir este tema con los atletas. Y lo vamos a estar compartiendo aquí a través de las redes sociales. Doctor, muchísimas gracias, y bueno, pues seguiremos en esta lucha para que el deporte sea eso, algo de salud y no algo que te orille a tener muchos problemas ya cuando seas un adulto mayor. Muchísimas gracias a ti, Rigo, por la invitación. Gracias, Lalo, por la invitación y pues estamos muy a la orden para seguir con este tipo de charlas. Bueno, pues muchísimas gracias. Recuerden las redes sociales, la tuya, mi querido Lalo. En Facebook Eduardo Chan y en Instagram IamBXXV. ¿Y usted, doctor? Yo estoy como @drsalgac81, SALGAC81. Bueno, pues y recuerden, las mías son @RigoPlasencia. Muchas gracias y pues hasta la próxima.